A ver, cuando pensamos en la historia de la España medieval, hablamos de casi 800 años, una barbaridad de tiempo. Y claro, a menudo se queda en 4 clichés, pero la realidad, el corazón de esta historia es mucho más fascinante. Es la tensión constante entre 3 culturas, 3 mundos, cristianos, musulmanes y judíos. Culturas que convivieron, sí, pero que también lucharon y que al final se cambiaron para siempre en un mismo lugar. Y es que, para entender de verdad cualquier periodo histórico, hay que hacerse una pregunta clave, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de verdad lo define? ¿Cuál es esa idea central que nos permite, empezar a desenredar toda la madeja? Pues bien, en el caso de la península ibérica en la Edad Media, la respuesta es justo esa. El encuentro, el choque, la mezcla, la convivencia, entre comillas, de esos 3 mundos. Y fue una convivencia que tuvo 2 caras. Por un lado, fue increíblemente creativa y por otro fue brutalmente destructiva. Y esa dualidad es la que acabó forjando la identidad de la península para los siglos venideros. Para entender cómo pasó todo esto, vamos a rebobinar. Empecemos por el principio. Sección 1. El reino visigodo, los herederos de Roma. Porque claro, antes de la llegada del Islam, la península no era una página en blanco, ¿qué va? Cuando el Imperio Romano se vino abajo, otro poder tomó las riendas. Ese poder eran los visigodos, un pueblo germánico que se asienta aquí y que tenía una ambición enorme, unificar toda la península. Pero claro, había un problema. Ellos eran una élite germánica, arrianos, y la mayoría de la gente era hispano-romana y católica. Así que, ¿cuál fue el paso clave? Pues su conversión al catolicismo. ¡Boom! Con eso derribaron la principal barrera que les separaba del pueblo. Y ya desde su capital, en Toledo, hicieron algo fundamental. Crearon un código de leyes único para todos, el famoso Liber Judiciorum. Con esto estaban sentando las bases de un Estado unificado y cristiano. Y ojo, que esta idea va a tener un eco tremendo siglos después. Sección 2. El esplendor de Al-Ándalus. Un nuevo poder en Occidente. Porque todo ese mundo visigodo que se estaba construyendo, pues a principios del siglo VIII va a saltar por los aires y lo va a hacer de una forma drástica, repentina, con la llegada de una fuerza imparable desde el norte de África. Fue literalmente una conquista relámpago. En cuestión de pocos años, el reino visigodo se vino abajo. Se deshizo como un azucarillo. Y es interesante porque a menudo fue más una cuestión de pactos y acuerdos que de grandes batallas campales. De esas cenizas, de ese colapso, surge algo nuevo y potentísimo, Al-Ándalus, que llegará a su cumbre con el Califato de Córdoba, una de las grandes superpotencias de la época. Pero, y siempre hay un pero en historia, ¿verdad?, esa unidad no iba a durar para siempre. El califato se acabó rompiendo en un montón de reinos pequeños, las famosas taifas, y ahí empieza otro capítulo completamente nuevo. Y a todo este territorio, el gobernado por los musulmanes, es a lo que llamamos Al-Ándalus. Es súper importante que nos quitemos de la cabeza la idea de que fue algo estático, un bloque de piedra. Para nada, fue una realidad política, social, cultural, que estuvo cambiando y evolucionando durante casi 800 años. Y si miramos dentro de esa sociedad, vemos que era un mosaico súper complejo. O sea, nada de una simple división de conquistadores contra conquistados. Fijaos, la élite eran los árabes y bereberes, sí, pero la inmensa mayoría de la población eran los muladíes. ¿Y quiénes eran? Pues los antiguos hispano-romanos y visigodos que se habían convertido al Islam. Luego estaban los mozárabes, que eran los cristianos que vivían bajo el gobierno musulmán manteniendo su fe. Y por supuesto, las comunidades judías, que estaban súper integradas y que a menudo ocupaban puestos clave en la administración, las finanzas, la medicina. Era un puzzle con muchas piezas, todas interactuando. Y el centro de todo este mundo, sobre todo en la época del califato, fue Córdoba. Tenemos que imaginarla como una de las ciudades más importantes y deslumbrantes del planeta en ese momento. Su gran mezquita, es una maravilla arquitectónica que todavía hoy nos deja sin aliento. Su biblioteca, la de Al-Hakam II, llegó a tener, según las crónicas, cientos de miles de volúmenes. Una locura para la época. Era un hervidero de avances en medicina, en matemáticas, en filosofía. Un auténtico faro de conocimiento para el mundo. Tercera parte. El surgimiento de los reinos del norte. Un avance de siglos hacia el sur. Porque claro, mientras todo esto pasaba, mientras Al-Ándalus brillaba en el sur y el centro de la península, en las montañas del norte la historia seguía su curso. Allí, unos pequeños núcleos de resistencia cristiana no solo aguantaron, sino que poco a poco empezaron a hacer algo más, empezaron a expandirse. Y a este proceso larguísimo de casi 8 siglos, tradicionalmente se le ha llamado la Reconquista. La idea es sencilla, ¿no? Los reinos cristianos del norte estaban simplemente reconquistando lo que era suyo, restaurando aquel reino visigodo que se había perdido. Pero
Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hoy en día este concepto, la propia palabra reconquista, está muy, muy debatida por los historiadores. Y la pregunta del millón es esta: ¿fue de verdad una reconquista, o sea, un plan maestro con un objetivo claro desde el minuto uno? ¿O fue más bien una serie de conquistas, una expansión motivada por un montón de factores diferentes, políticos, económicos, que iban cambiando con el tiempo? Vamos a ver los dos lados. Por un lado, está claro que la idea de ser los herederos de los visigodos, la idea neogótica, fue una justificación ideológica potentísima. Los reyes de Asturias, luego de León, se presentaban como los restauradores de ese reino perdido, les daba legitimidad. Pero por otro lado, si bajas al terreno, a la realidad del día a día, la cosa era mucho más liosa. Era súper normal ver a un rey cristiano aliándose con un rey musulmán de una taifa para luchar contra otro rey cristiano. Las fronteras eran un ir y venir, y muchas veces la motivación no era tanto la fe, sino conseguir más poder, más tierras, más botín. No era una guerra santa continua, ni mucho menos. Sección 4. Convivencia y conflicto, las dos caras de la Iberia medieval. Y esto nos lleva de cabeza al corazón de la época, a esa tensión constante, a esa doble cara, la de la coexistencia y el intercambio y la del conflicto y la guerra. Y lo más loco es que no son dos épocas distintas, está pasando todo a la vez, a menudo en los mismos sitios y con la misma gente. Miremos primero la cara amable. El intercambio cultural fue simplemente extraordinario. Pensemos por un momento en la Escuela de Traductores de Toledo, después de la conquista cristiana. Allí, codo con codo, sabios judíos, musulmanes y cristianos traducían al latín y al castellano toda la sabiduría de los filósofos griegos y de los científicos árabes. Estaban reintroduciendo a Aristóteles en Europa. Esto ayudó a aprender la mecha del Renacimiento. Y esta fusión se ve por todas partes, en el arte mudéjar, que son básicamente iglesias cristianas construidas por artesanos musulmanes con su estilo, o incluso en el nacimiento de nuestro propio idioma. Las primeras frases escritas en romance, el abuelo del castellano, aparecen como estribillos en poemas escritos en árabe. ¡Alucinante! Pero si hay algo que resume esta realidad de una forma increíblemente visual, es la tumba del rey Fernando III de Castilla, el tipo que conquistó Córdoba y Sevilla. Su epitafio, la inscripción en su tumba, es alucinante. ¿Por qué? Porque está escrito en 4 idiomas, en castellano, en latín, en árabe y en hebreo. Pensemos en lo que significa: un rey conquistador cristiano enterrado con honores en los idiomas de todos los pueblos que gobernaba, los vencidos incluidos. Es un símbolo brutal de la complejidad de aquel mundo. Ahora bien, no podemos caer en la trampa de idealizar esto, porque al mismo tiempo que pasaba todo eso, la otra cara de la moneda era la guerra. Una guerra casi constante. Las razias, esas expediciones de saqueo y destrucción, eran el pan de cada día, y las hacían tanto cristianos como musulmanes. Y la tolerancia, bueno, tenía sus límites y se fue agotando. La violencia contra las minorías fue una realidad, y a veces de forma terrorífica, como en las matanzas de judíos de 1391. Así que, ¿con qué nos quedamos? Pues con que no fue ni una idílica edad de oro de tolerancia, ni una guerra santa sin fin. Fue las dos cosas a la vez, una mezcla contradictoria y muy, muy compleja. Y llegamos a la última parte, 1492, el capítulo final. El fin de una era. Vamos a viajar ahora hasta un año que lo cambió absolutamente todo, el año que marca el fin de este mundo medieval y el nacimiento de algo completamente nuevo. Tras una guerra que duró 10 largos años, el último territorio musulmán de la península, el Reino de Granada, finalmente se rinde a los reyes católicos, a Isabel y Fernando. Después de casi 8 siglos de presencia musulmana, el último bastión había caído. Y lo hizo con un tratado, con un acuerdo que sobre el papel parecía prometer una transición, bastante pacífica. Ese tratado, conocido como las Capitulaciones de Granada, era clarísimo. Venía a decir, en resumen, que se respetaría a la población musulmana, podrían conservar su religión, sus mezquitas, sus leyes, sus propiedades, sus costumbres, todo. Era, en teoría, la promesa de que la coexistencia podía continuar, aunque ahora bajo un poder cristiano. Pero esa promesa duró un suspiro. Apenas unos meses más tarde, en el mismo Palacio de la Alhambra, los mismos reyes firmaron otro documento que iba en la dirección totalmente opuesta, el decreto de expulsión de los judíos. Se les daba una elección terrible, imposible: o te conviertes al cristianismo o te vas. Y así, de un plumazo, se ponía fin a más de 1500 años de presencia judía en la península.
781 años. Esa es la cifra. Es el tiempo que duró la presencia musulmana en la península, desde el 711 hasta 1492. Un arco de tiempo inmenso que se cierra de golpe. Y por cierto, aquellas promesas hechas a los musulmanes de Granada también se las llevó el viento. Pocos años después se les obligaría a ellos también a elegir entre la conversión o el exilio. Así que 1492 es un punto de inflexión total. Por un lado, sienta las bases de la España moderna, uniendo las coronas de Castilla y Aragón bajo un mismo poder. Pero por otro lo hace a un precio altísimo, liquidando la sociedad multirreligiosa que había definido a la península durante toda la Edad Media. Es el año que, con el viaje de Colón, lanza a España a la conquista de un imperio global, pero es también, sin duda, el fin de un mundo. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La historia de la España medieval, con toda esta mezcla de luces y sombras, de convivencia y de conflicto, sigue siendo hoy un campo de batalla para la memoria. La forma en que una sociedad recuerda un pasado tan complejo como este, lo que elige poner en un pedestal y lo que prefiere meter debajo de la alfombra, pues eso dice muchísimo, no solo de quiénes fueron, sino sobre todo de quiénes somos hoy.